a lo largo de los siglos, siempre la Iglesia ha tenido que luchar contra cierto tipo de herejía. De hecho, algunas de esas herejías han caracterizado ciertas épocas de la historia de la Iglesia. Yo no estoy hablando aquí de personas que van a traer falsas enseñanzas a la Iglesia, personas que van a corromper la verdad con mentiras, sino que estoy hablando de personas que no van a profundizar en la verdad, sino que la van a usar como un trampolín para tocar nuestras emociones. Me refiero a ese tipo de predicación superficial, donde se hacen 50 historias, casi todas muy tristes, 4 chistes, 10 ilustraciones, y se piensa que por eso se ha predicado ya la palabra de Dios. Y eso está haciendo un daño terrible a la iglesia del Nuevo Testamento, a la iglesia de nuestra época. Una predicación sumamente superficial. Y cuando no es superficial, porque simplemente está dirigida a las emociones de las personas que están allí, estamos hablando de iglesias legalistas que se pasan la vida entera peleando contra ciertos pecados de nuestra sociedad en vez de profundizar en todo el consejo de la palabra de Dios. Y eso está haciendo daño a la iglesia del Señor, está desviando la atención de la iglesia de la Escritura. Y en segundo lugar, introduciendo abiertamente falsas doctrinas. Introduciendo abiertamente falsas doctrinas, tergiversaciones de la verdad, errores, mentiras dentro de la iglesia. El Señor Jesucristo advirtió a los discípulos en Mateo capítulo 7, versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y en 2 Corintios capítulo 11, versículo 13, el apóstol Pablo dice que Satanás va a tratar de disfrazarse como ángel de luz para introducir doctrinas falsas en la iglesia. Y en la misma carta a Timoteo, en 1 Timoteo 4:1, Pablo le dice: Timoteo, debes saber esto, que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Personas que van a enseñar falsas doctrinas. Y en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1, Pedro dice que así como hubieron falsos profetas en el Antiguo Testamento, habrán falsos maestros en la iglesia del Nuevo Testamento. Eso es algo que va a suceder. El diablo tratará de corromper la doctrina de la iglesia. ¿Y qué se supone que debe hacer la iglesia ante advertencias tan solemnes como esta? Vamos otra vez a nuestra carta de 1 Timoteo y vamos a ver lo que hizo Pablo aquí. 1 Timoteo capítulo 1. ¿Qué se supone que debe hacer la iglesia ante esta realidad de que el diablo tratará de corromper la enseñanza de la palabra de Dios? El apóstol Pablo comprendía perfectamente el peligro que se cernía sobre esta iglesia de Éfeso, y por eso dice aquí que él ruega a Timoteo. Era su hijo en la fe. Pablo tenía autoridad para mandarle que lo haga, pero él prefiere tocar su corazón y ruega a Timoteo que se quedara en Éfeso. Pablo no era de ese tipo de hombres que van por allí fundando y levantando iglesias y después dejándolas a su libre albedrío. Pablo levantaba una iglesia y estaba preocupado por esa iglesia hasta que no veía en ella desarrollo, crecimiento y estabilidad. Por eso no solamente se conformó con ir de visita a la iglesia de Éfeso después que fue excarcelado. Yo me pregunto, hermanos, ¿cuántos de ustedes aquí, me pregunto de yo mismo, después de haber pasado 2 años en una cárcel preso, no decide mejor tomar 6 meses de vacaciones para coger un poco de fuerzas? Pablo no era ese tipo de hombre. Pablo prefiere volver a la iglesia que él fundó, a las iglesias que él fundó, para ver el estado en que estaban. Y cuando se da cuenta que la iglesia de Éfeso estaba en peligro, prefiere irse solo a Macedonia y dejar a su compañero del alma en Éfeso para que él pudiera corregir el error, lidiar con el problema que se había suscitado en esta congregación. ¿Y cuál era la tarea básica que debía hacer Timoteo aquí? Dice: te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. En otras palabras, la obra que Timoteo debía hacer en Éfeso era sencillamente detener a estos maestros del error, que dejasen de enseñar doctrinas diferentes. Él
Timoteo era un delegado apostólico y por lo tanto él tenía toda la autoridad del apóstol Pablo. Y con esa autoridad él debía ordenar. Y la palabra ordenar allí significa una orden militar. No era una opción. Timoteo debía mandarle tajantemente a estos maestros del error que dejaran de enseñar en la iglesia. Era una orden que venía de Timoteo y en cierta forma venía de Pablo y en cierta forma venía de Cristo mismo. Porque recuerden que un apóstol es una persona que es enviada con la autoridad del que lo envió. Y Pablo es un apóstol de Jesucristo. Y Timoteo es un delegado del apóstol Pablo. ¿Y qué pasaba si estos maestros del error no querían acatar la orden militar de Timoteo? Les iba a pasar lo mismo que le pasó a Himeneo y Alejandro, que en el capítulo 1, versículo 19, se nos dice que fueron expulsados de la congregación de Éfeso, algo que estudiaremos más adelante. Dice versículo 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Nosotros veremos más adelante lo que significa esto. Tengan paciencia y sigan viniendo. Pero por ahora, solo debemos decir que esto es una disciplina drástica que el apóstol Pablo tuvo que aplicar en Himeneo y Alejandro, que probablemente eran los cabecillas del error que estaba pasando en Éfeso. Y Timoteo debía parar, detener a estas personas. Él no podía permitir que este asunto continuara tomando cuerpo dentro de la iglesia. Hermanos, las falsas doctrinas no son un juego. Las falsas doctrinas no son una simple diferencia de opinión que deben ser toleradas. Bueno, si tú piensas eso, yo pienso esto, allá tú no. La falsa doctrina debe ser detenida tajantemente en una iglesia porque terminará por corromperla completamente. Cuando el Señor dice en Mateo capítulo 7, versículo 15, guardaos de los falsos profetas, es una advertencia solemne. Guardaos de ellos como un peligro que puede dañar mi alma. No es algo neutral. Más adelante en Romanos capítulo 16, versículo 17, el apóstol Pablo dice, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y no dice allí que dialoguen con él, dice que se aparten de ellos, porque tales personas, dice Pablo, no sirven al Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Las falsas doctrinas no son un juego dentro de la iglesia de Dios. La iglesia debe fijarse, y la palabra que usa Pablo allí es como enfocar el foco de una cámara de fotografía, es ver en la iglesia quienes están enseñando falsedad y que os apartéis de ellos. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 33 al 34, dice Pablo, hermanos míos, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y ahí no está hablando de hablar de películas pornográficas. Cuando dice Pablo, las malas conversaciones corrompen la buena costumbre, eso está en el capítulo 15 de 1 Corintios. ¿Y de qué trata el capítulo 15 de 1 Corintios? De un problema doctrinal, el problema de la resurrección. Las malas conversaciones, estar lidiando con falsos maestros, eso corrompe las buenas costumbres. ¿Y qué debe hacer la iglesia? Dice Pablo, velad debidamente y no pequéis, porque alguno de vosotros no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Está hablando de maestros del error en la iglesia de Corintios. Y dice que las malas conversaciones con ellos corrompen las buenas costumbres. En Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9 dice Pablo que si hasta un ángel del cielo viniera a la iglesia de Galacia y él mismo más adelante viniera predicando un evangelio diferente, sea maldito, sea anatema. Pablo no permite que ni siquiera un ángel del cielo baje en forma corporal y enseñe a la iglesia una revelación diferente a la que él le dio a la iglesia, porque él estaba consciente de que sus palabras eran palabra de Dios. Ni siquiera un ángel del cielo. En Colosenses capítulo 2, versículo 8, estos hermanos tenían también problemas con un gnosticismo incipiente. ¿Y qué dice Pablo? Mirad, y esa palabra significa estad alertas,
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y en la misma primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, luego que Pablo le dijo esto a Timoteo, que algunos apostatarían de la verdad y que enseñarían doctrinas de demonios, ¿sabe lo que le dice Pablo en el versículo 6 a Timoteo? Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Si tú adviertes a la iglesia que tenga cuidado con las falsas doctrinas, serás un buen ministro. De lo contrario, no serás un buen ministro. Timoteo, si tú dejas a la iglesia a expensas del error, si tú no adviertes a la iglesia cuál es la sana doctrina, tú no eres un buen ministro de Jesucristo. Y la palabra enseñar ahí no es didáscalos, que es la palabra que normalmente se usa en el Nuevo Testamento para enseñanza. Es una palabra que significa más bien si esto pone como base de la iglesia. Si esto le pones a la iglesia como un cimiento, entonces puede ser considerado un buen ministro de Jesucristo. Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Versículo 10 y 11. Le dice lo mismo a Tito en Creta. Él debía convencer a los que contradecían la sana enseñanza, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, sobre todo los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Por supuesto, yo no puedo prohibirle a un falso maestro que consiga una estación de televisión y comienza a predicar por televisión o por la radio. Yo no puedo taparle la boca a esa persona, pero nosotros sí podemos impedir que se pare en este púlpito. A los cuales es preciso tapar la boca. ¿Por qué? Porque trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Normalmente piden muchas ofrendas para sus ministerios. Y dice Pablo, a esa gente hay que impedirle hablar. Y por eso cuando escribió su carta a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo que él debía utilizar esa autoridad apostólica que él había delegado en Timoteo y ordenar a estos hombres que pararan de enseñar estas cosas, que pararan de enseñar el error. Pablo no menciona aquí por nombre a estos maestros del error como lo hace más adelante con Himeneo y Alejandro, sino que simplemente dice aquí para que mandases a algunos. No dice quiénes eran estos algunos, posiblemente porque quizás él mismo no sabía cuáles eran todos los nombres que estaban implicados, o tal vez sencillamente Pablo no quería darle publicidad, porque esta iglesia se iba a leer públicamente, esta carta, se iba a leer públicamente en la iglesia de Éfeso. Y hay hermanos que son sumamente curiosos, y desde que dicen que hay un individuo que está enseñando error, inmediatamente van a preguntarle, ven acá, ¿y qué fue? Que Pablo se la cogió contigo. Entonces Pablo, quizá para no darle publicidad, sencillamente dice que mandases a algunos. En el caso de Himeneo y Alejandro ya no había problema de decirlo, porque él públicamente había entregado a Satanás a esos hombres. Ya la iglesia conocía a Himeneo y Alejandro, pero no conocía del todo a estos algunos que están allí. Sin embargo, aquí hay un dato bien interesante. Algunos expositores opinan que estos algunos que aparecen en ese texto eran pastores de la iglesia de Éfeso. O tal vez pastores de iglesias que estaban alrededor de la iglesia de Éfeso, y precisamente por eso era que había un peligro mayor. ¿Y de dónde sacan estos expositores que estos maestros del error eran posiblemente pastores de iglesias? Bueno, en primer lugar, noten que ellos presumían ser maestros de la ley. En el versículo 7 dice, queriendo ser doctores o maestros de la ley. Y como veremos más adelante en la misma primera carta a Timoteo, la labor de enseñanza estaba designada mayormente para los pastores de la iglesia. En el capítulo 3, cuando el apóstol Pablo habla de las características que debe tener un ministro, al final del versículo 2 dice que el ministro debe ser apto para enseñar. Y en el capítulo 5, en el versículo 17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y resulta que estos falsos maestros eran maestros del error en la iglesia de Éfeso. Por eso es que el apóstol Pablo tiene que mandarle a Timoteo
para que Timoteo mande a su vez a estos maestros que dejen de enseñar. Probablemente eran pastores de la iglesia. En segundo lugar, debemos notar que en el caso de Himeneo y Alejandro, el mismo apóstol Pablo tuvo que disciplinarlos. Aquí dice Pablo en el versículo 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes yo entregué a Satanás. Pablo mismo tuvo que venir a la iglesia de Éfeso a poner en disciplina a estos maestros del error. ¿Por qué? Porque probablemente no había en la iglesia nadie competente para lidiar con ellos. El mismo Pablo tuvo que venir a lidiar con ese problema. Y de hecho eso también nos arrojaría luz de por qué Pablo tiene que mandar a Timoteo a lidiar con el problema en Éfeso. ¿Por qué Pablo no cogió a los ancianos de Éfeso y les dijo, ustedes deben limpiar esto aquí? Sino que manda un delegado apostólico para tratar con la cuestión. Porque probablemente eran pastores de la iglesia. Más adelante en el capítulo 3, en los versículos 1 al 7, el apóstol se preocupa en dar a Timoteo una lista detallada de las cualidades que debían poseer aquellos que han de ocupar el liderato en una iglesia. ¿Por qué? Porque probablemente en Éfeso había muchas personas que no estaban cualificadas. Y por si todo esto fuera poco, en 1 Timoteo es la única carta de todo el Nuevo Testamento donde se habla de cuál es el procedimiento que se debe llevar para poner en disciplina a un pastor. En 1 Timoteo capítulo 5, a partir del versículo 19, dice, contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Y más adelante en el versículo 22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, es decir, para ponerlo en el ministerio, ni participes en pecados ajenos. Versículo 24, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se le descubrirán después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Si comparamos todo esto que hemos visto en la misma carta a Timoteo con lo que Pablo había dicho en Hechos 20, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, eso cuadra perfectamente con el panorama. Probablemente estos maestros del error eran pastores que estaban enseñando falsas doctrinas en la iglesia de Éfeso. Pastores que estaban enseñando falsas doctrinas. Ahora bien, ¿y en qué consistía el error? Vamos otra vez a 1 Timoteo 1. ¿En qué consistía el error? En el versículo 4 nosotros tenemos una pequeña clave. Dice Pablo, mándales que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Estos maestros debían dejar de ocuparse o de prestar atención, como literalmente significa el texto, a fábulas y genealogías. Si nosotros comparamos esta declaración con el versículo 7, que dice que ellos querían ser doctores de la ley, entenderemos que estos maestros del error estaban creando toda una serie de fábulas. La palabra fábula ahí es del griego mutos, de donde viene nuestra palabra mito. Estaban creando toda una serie de historias fantásticas, probablemente usando las genealogías que aparecen en la ley. Ellos leían la ley, el Antiguo Testamento, y de un nombre que aparecía en el Antiguo Testamento, eso era una costumbre rabina muy en boga en el tiempo del apóstol Pablo y antes que él, ellos hacían toda una historia larguísima, basándose en una palabrita que había por aquí, otra palabrita que había por allí, un nombre que había más allá. Y con eso creaban toda una novela que de acuerdo a ellos era la interpretación correcta y profunda de la palabra de Dios. De acuerdo a estos rabinos, los creyentes simples leen el Antiguo Testamento y solamente ven la letra muerta que está ahí. Pero ellos tenían la capacidad de profundizar aún más, de sacar verdades ocultas. Como aquel individuo que, predicando de Juan capítulo 11, vio allí cómo el Señor hablaba del rapto de la iglesia. Hablando de la resurrección de Lázaro. Lázaro simboliza la iglesia, la tumba, la gran tribulación y el llamamiento de Cristo, el rapto. Increíble. Eso es ver la Biblia en una forma profunda. Profunda, profunda, como dice Spurgeon, como estos pozos que como no tienen nada de agua son muy profundos.
y adentro solo hay cucarachas y ratones muertos. Estos falsos maestros estaban haciendo eso. Estos judíos, rabinos judíos, todas estas historias fantásticas la agruparon en el Talmud, en una porción que se llama la Hágada, y toda la Hágada del Talmud estaba compuesta de este tipo de historias, de fábulas y genealogías interminables. Los maestros del error de Éfeso habían cedido a la misma tentación y en sus disertaciones escriturales mezclaban la verdad con el error. Más adelante Pablo dice en el capítulo 4, como leímos, que ese error también estaba mezclado con ascetismo, prácticas ascéticas. Dice, mandarán no casarse y abstenerse de alimentos que Dios creó, prácticas ascéticas. Hermanos, durante toda la iglesia de Cristo, la iglesia ha tenido que tener cuidado con ese tipo de excesos. De hecho, el siglo pasado fue prolífero en el nacimiento de muchas sectas, entre las cuales tenemos, por ejemplo, los adventistas del séptimo día, que nacieron precisamente de una interpretación escritural similar a esta que tenemos aquí. Un señor apellido Miller se puso a leer el libro de Daniel y cuando llegó al capítulo 8 encontró allí unos días que él transformó en años, y calculando de allí, decía que en todo ese tiempo el santuario del Señor iba a ser purificado, y este señor Miller tradujo esos días en años, calculó desde su época, de la época de Daniel, y entendía que ese santuario iba a ser purificado en el año 1843. Y creó toda una secta, dice que la purificación del santuario tenía que ver con el advenimiento del Señor. Y él creó una secta diciendo que el Señor iba a venir en el año 1843. Sus discípulos se vistieron de batas blancas, se fueron a un monte a esperar, porque cuando viniera el rapto no iban a chocar con los techos, por eso se pusieron un sitio raso, que no hubiera techo. Y llegó el año 1843 y no se fueron. Este señor volvió a calcular otra vez y se dio cuenta que había cometido un error matemático, que era en el 44. Volvieron otra vez en el 44 a reunirse en ese monte. El Señor, por supuesto, no vino, y este señor Miller se retractó públicamente del error que había cometido, pero había una mujer siguiendo. Ustedes saben cómo son las mujeres. Esta señora llamada Elena G. de White dijo, no hubo ninguna equivocación. Lo que pasa es que el santuario fue purificado en el cielo, y lo que pasó en el año 1844 fue que el Señor pasó del lugar santo al lugar santísimo, y allí nació la secta de los adventistas, y más adelante del séptimo día, porque guardan específicamente el sábado. Como ustedes pueden ver, toda esta secta tiene su nacimiento en la interpretación fantástica, mitológica, fabulosa de un texto de la Escritura. Eso es lo que estaban haciendo los maestros del error. Estaba yo en una prédica del Dr. MacArthur, donde él cuenta que en un programa carismático, allá en los Estados Unidos, el anfitrión estaba haciéndole preguntas al invitado, y el invitado le dijo que el Señor le había concedido nacer a él en el año 1926. Y eso tenía un significado profético en su vida, porque el texto que amparaba toda su vida era Mateo 19:26. ¿Y qué dice Mateo 19:26? Dice, para los hombres todo es imposible, pero para Dios todo es posible. Y Dios me ha concedido poder para ganar almas para el Señor. El anfitrión dijo, wow, eso es fabuloso. ¿Cuál será el texto de mi vida? Porque yo nací en el 1934. Vamos a ver qué dice Mateo 19:34. Y por supuesto, Mateo 19 no tiene 34 versículos. Entonces tuvieron que irse a Lucas porque el Marcos no tiene 19 capítulos. Tiene que ser Lucas 19:34. Dice MacArthur que la esposa buscó afanosa, y Lucas 19:34 dice, porque el Señor lo necesita. Y dijo, amén, el Señor me necesita. Y la esposa dijo, no, espérate, es del pollino de asno que está hablando allí. Hermano, ese tipo de interpretaciones de la Escritura sacan cosas fabulosas. Yo creo que con este tipo de interpretaciones nos puede suceder lo mismo que le pasó a Víctor Hugo cuando leyó El Quijote de la Mancha. Dice él que la primera vez que él leyó El Quijote de la Mancha le ocurrió lo mismo que a ustedes ahora, se murió de risa. La segunda vez que él lo leyó ya no se rió tanto, y la tercera vez lloró, dice Víctor Hugo.
Pablo escribe a Timoteo en su segunda carta que ese tipo de interpretaciones no es un asunto de risa. Yo sé que nos mueve a risa, pero no es un asunto de risa. Dice que ese tipo de interpretaciones y de discusiones inútiles es para perdición de los oyentes. Y más adelante dice que conducen más y más a la impiedad. Conducen a la impiedad. Hermanos, esto es una muestra, o esto nos demuestra que cada creyente debe utilizar todos los medios a su alcance para conocer sus doctrinas, para conocer qué es lo que nosotros creemos a través de la palabra de Dios. El proteger la iglesia de las falsas doctrinas no es una carga que Dios ha puesto solamente sobre los pastores de la iglesia. Es verdad que una de las cosas que deben hacer los pastores es mantener a la iglesia pura, sana, doctrinalmente hablando, pero no es únicamente nuestra responsabilidad. Es la responsabilidad de cada miembro de esta congregación. ¿Qué dice Pablo en Romanos 16, 17, el texto que leímos? Os ruego, hermanos, no dice ahí os ruego, pastores. Os ruego, hermanos, que ustedes se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Son los creyentes los que deben estar alertas contra todos aquellos que enseñen una doctrina diferente a la apostólica. Pero ¿cómo podrían ustedes, como miembros de la iglesia, estar alertas contra toda alteración de la doctrina apostólica si no conocen la doctrina apostólica? ¿Cómo pueden cuidarse del error si al mismo tiempo no conocen la verdad? Algunos pueden pensar, pero es que imagínate, para yo cuidarme del error, tendría que saber qué es lo que enseñan los testigos de Jehová, los adventistas, los católicos. No, no es necesario. No es necesario. En Estados Unidos, a la gente que trabaja en bancos, se pasan horas y horas y horas entrenándolos para que ellos conozcan los dólares verdaderos. No le enseñan todas las posibles alteraciones que se le puede hacer un dólar. Sencillamente los hacen duchos en saber y en reconocer cuál es un dólar verdadero. Porque como ellos saben ya lo que es un dólar verdadero, van a poder captar un falso inmediatamente. Si usted conoce cuál es la doctrina nuevo testamentaria, a usted no podrán venderle gato por liebre. Es algo que usted tiene la responsabilidad de hacer. Utilizar todos los medios a su alcance para conocer cuál es la doctrina bíblica. Por eso todos los jueves estamos aquí enseñando los estatutos de fe. Por eso se venden libros en la librería, porque son escritos por hombres de sanidad escritural a quienes Dios les ha dado el don de enseñar. Y como esos hombres no lo tenemos a la mano, muchos de ellos murieron, ellos plasmaron su enseñanza por libros. A veces yo me pregunto si la iglesia del Señor y los hermanos, en vez de estar gastando tanto dinero en boberías como lo gastan, no deberían invertir su dinero sabiamente comprando buena literatura. Y en vez de perder el tiempo, mucho tiempo precioso que nunca se vuelve a recuperar, en conversaciones vanas, en descansos y cosas así, yo me pregunto si no deberían más bien hurgar en la palabra de Dios. Y hurgar en esos libros. Hermanos, Dios nos ha dado inteligencia para que nosotros le conozcamos a Él. Yo estoy convencido de que no todo el mundo tiene la misma capacidad intelectual, pero Dios le va a pedir cuentas a cada uno conforme a su capacidad. Cada cual debe llegar hasta donde puede llegar en lo que concierne a la doctrina bíblica. Yo no sé si esto es correcto o incorrecto, pero yo recuerdo que tenía un profesor en el seminario que tenía un método muy interesante de evaluar a los estudiantes. Él creía firmemente en que no todo el mundo tenía la misma capacidad intelectual y él le daba a cada estudiante un número secreto que solamente él y el estudiante conocían. Y a final de cada mes él tomaba las notas de los estudiantes y le decían, número 5, te fue bastante bien este mes porque tú sacaste 80 en tal materia y hasta ahí es que tú das. Te fue muy bien. A otro le decían, número 7, a ti te está yendo muy mal porque sacaste 90 y tú eres un alumno de 100. Tu capacidad intelectual es mayor. Él juzgaba a cada cual de acuerdo a su capacidad intelectual. Yo no sé si eso se debe o no se debe hacer pedagógicamente hablando, pero yo sí sé que el Señor le va a pedir cuentas conforme a su capacidad. Conforme a su capacidad. Dice el apóstol Pedro, estad siempre preparados
para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, no se preocupen, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ante cualquiera que demande razón de la esperanza, deben estar preparados para presentar una defensa correcta. Y dice, bueno, ¿cómo fue? Ah, sí, habló un señor que sabe de eso, él dice que son fuegos artificiales. Ahora dígame una cosa, ¿no están seguros de su salvación? No se preocupen. Ok, dice Edmund Hibbert, hablando de este texto de Pedro, ellos deben estar siempre listos, nunca sin preparación, nunca desganados, nunca tímidos para responder a aquellos que lo cuestionan. Esto no significa que ellos tienen que ser capaces de responder todas las preguntas críticas, astutas, que puedan levantarse, o todos los problemas que puedan ser propuestos contra el cristianismo. Claro que no, habría que ser un genio. Pero deben estar dispuestos a defenderlos contra todos los maliciosos ataques por causa de la verdad. Ellos deben ser capaces de dar una explicación inteligente de lo que ellos creen y de lo que han experimentado. Y saben una cosa, yo creo que debemos admitir con mucha pena que muchos falsantes tienen un conocimiento más profundo de su error que el que muchos cristianos tienen de sus doctrinas. Un testigo de Jehová solamente se conoce los versículos que hablan de los testigos de Jehová, solamente, pero los conocen bien, los conocen bien. Ellos toman a un creyente de meses y lo convencen de que Cristo no es Dios. Ellos tienen esa capacidad porque ellos conocen a fondo su doctrina. Y hermanos, ¿cuánto mejor no deberíamos nosotros conocer nuestras doctrinas? Los maestros del error. Ahora, noten algo para concluir. Si nosotros observamos nuestro texto con detenimiento y lo comparamos con otros textos del Nuevo Testamento, podemos concluir que los ataques centrales del error siempre van dirigidos a la doctrina de la justificación por la fe. Yo sé que el error se presenta de muchas maneras, pero básicamente el ataque siempre va dirigido a la doctrina de la justificación por la fe. Noten que en el texto, esto lo estudiaremos más adelante, el domingo que viene, pero fíjense que Pablo dice aquí que estas discusiones acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. O en otras palabras, promueven discusiones inútiles en vez de promover el plan de Dios que es por fe. Versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpia, de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales, incluyendo la fe no fingida, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley. Estos maestros del error que tenemos en Éfeso se habían apartado de la doctrina básica de la fe y se habían volcado hacia un tipo de justificación por medio de guardar la ley. En otras palabras, los maestros del error contradicen la doctrina bíblica de que hay tanta corrupción en un hombre pecador que él no puede guardar la ley de Dios. Los maestros del error le dan cierta capacidad al ser humano de guardar la ley y dicen o enseñan que guardando esas leyes ellos serán salvos. Estos hombres tomaban la ley para buscar detallitos curiosos, pero no se veían en él, en ese espejo de la ley, como pecadores corrompidos. Los maestros del error enseñan no que el hombre está muerto, como enseña la palabra de Dios, y que por ende no puede guardar la ley ni quiere guardarla, sino que ellos enseñan que el hombre tiene cierta capacidad moral de vivir conforme a la voluntad de Dios. Ellos le dan cierta capacidad al hombre, y ahí es que se distingue el error de la verdad. La enseñanza errónea exalta al hombre. La enseñanza bíblica exalta a Dios y su gracia
de la cual somos participantes por medio de la fe. Cualquier sistema que ataque o que atente contra estas doctrinas fundamentales debe ser rechazado por los creyentes con todo su corazón. Le voy a dar un ejemplo rápido. Hay personas que enseñan que la salvación se puede perder, que un creyente puede hoy tener la salvación y puede mañana no tenerla. Pregunta, ¿cómo puede un creyente perder su salvación? Bueno, si se aparta de Cristo o si cae en una práctica continua del pecado. Eso quiere decir, si creemos que la salvación se pierde, que yo entro dentro del carril de la salvación por medio de la fe, pero permanezco en ese carril por medio de mis obras. Por lo tanto, cuando yo llegue al cielo, yo voy a llegar allí no porque Cristo me salvó y me sostuvo durante todo mi peregrinaje al cielo, sino porque yo perseveré, porque yo me mantuve allí, porque yo no volví a la práctica antigua de mis pecados. Eso enseña que la salvación no es por la fe, sino por las obras. Eso es una falsa doctrina. Eso atenta contra la doctrina bíblica de la justificación por la fe. Y cualquier cosa que atente contra esta doctrina fundamental del Nuevo Testamento es un error y debe ser rechazado por la Iglesia de Cristo. Enseñarle a un creyente que primero tú te conviertes y que después tú adquieres una segunda obra de bendición por medio de la cual Dios te capacita para ser un creyente victorioso, eso atenta contra la doctrina de la justificación por la fe. Porque resulta que ahora yo soy salvo por medio de la fe, pero la victoria en Cristo la voy a obtener haciendo ciertas cosas por medio de las cuales voy a obtener una segunda obra de gracia. Eso no es la justificación por la fe. Cuando yo soy justificado por la fe, en ese paquete yo recibo todo, absolutamente todo. Recibo todo lo necesario para salvarme y recibo todo lo necesario para santificarme. Ya el problema mío es usar todo eso que Dios me ha conferido por medio de la fe. Hermanos, la semana que viene vamos a continuar con ese texto, viendo cuáles son las razones por las cuales Dios, o el apóstol Pablo, o Dios a través de Pablo, pone en este texto tanto énfasis en cuidar las doctrinas de la iglesia. Pero ahora quisiera solamente dejar en nuestras mentes el hecho de que las falsas doctrinas no son un juego. Las falsas doctrinas no son un juego. Y lo malo es que las falsas doctrinas siempre serán una amenaza para la iglesia del Señor. El diablo siempre tratará de corromper la verdad. Él sabe perfectamente que el pueblo de Dios es estancado en su desarrollo, tanto a nivel individual como colectivo, cuando la verdad es alterada. Y como Él sabe eso, Él tratará por todos los medios de corromper la verdad. Ya nosotros vimos la semana pasada que solo la sana enseñanza de la palabra de Dios puede proveer crecimiento, fortaleza y estabilidad a una iglesia. Ese es el diseño de Dios para la iglesia de Cristo. En Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo nos da una imagen casi como de rayos X de cómo debe funcionar una iglesia internamente. Sobre qué está edificada y fundamentada una iglesia cristiana. Y en Efesios capítulo 4, versículo 11, el apóstol nos dice cuáles son los 4 líderes principales que Dios ha levantado en la iglesia para darle fortaleza y estabilidad. En primer lugar están los apóstoles y los profetas. Estos dos grupos ya cesaron porque la razón de ser de estas dos clases de líderes era revelarnos lo que Dios quería para su iglesia. Eso está ya escrito en el Nuevo Testamento. Ya no hay apóstoles y profetas. Pero tenemos también evangelistas que son los misioneros que deben salir de la iglesia a llevar a otros lugares esta revelación que Dios ha plasmado aquí. Y en cuarto lugar tenemos a los pastores y maestros, que son los líderes residentes de una congregación. Estos se diferencian de los misioneros en que en vez de ir de ciudad en ciudad levantando iglesias, estos se quedan residentes en una congregación local para enseñar a esta iglesia cuál es la voluntad de Dios, escrita en su palabra. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta enseñanza de los pastores maestros? Versículo 14.
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Cómo crece una iglesia? Siguiendo la verdad en amor, siguiendo la doctrina que Dios ha revelado en su palabra a través de los apóstoles y profetas. Satanás introduce falsas doctrinas en la iglesia precisamente para lograr el propósito opuesto. La Biblia es la que provee estabilidad, fortaleza y crecimiento a la iglesia. La falsa doctrina lo que hace es que obstaculiza ese crecimiento, obstaculiza esa fortaleza. Y Pablo nos dice aquí en 1 Timoteo, en el texto de 1 Timoteo capítulo 1, que estas fábulas y genealogías interminables que vimos la semana pasada, en la que algunos pastores de la iglesia de Éfeso estaban ocupados, acarrean disputas, o literalmente discusiones inútiles, o si quieren ponerlo de otra manera, acarrean especulaciones que lo único que hacen es obstaculizar la obra de Dios. Esas discusiones. Dice Calvino, hablando de ese texto, Pablo juzga la doctrina por el fruto, porque todo lo que no edifica debe ser rechazado, aunque no tenga otro defecto. Y todo lo que no sirve sino para suscitar pleitos debe ser doblemente condenado. Una doctrina que no edifique, una enseñanza que lo único que levante es pleito, debe ser doblemente condenada, dice Calvino. Y estos maestros del error se pasan la vida especulando y lo único que consiguen con ello es levantar discusiones que no llevan absolutamente a ningún lado. Haciendo este mensaje no pude evitar pensar en los mormones, porque yo creo que si hay una secta falsa en esta época que es fantástica, creando fábulas interminables, son ellos. En el libro del Mormón, por ejemplo, nosotros leemos, de acuerdo a la historia que ellos nos cuentan allí, que uno de los pueblos que poblaron en principio los Estados Unidos de Norteamérica fue la familia de un tal Leví que salió desde Jerusalén en el tiempo de Sedequías, que reinó en Jerusalén del año 597 al 587 antes de Cristo. Dice el libro de Mormón que 4 hijos de ese tal Leví salieron de Jerusalén en esa época hacia América y llegaron exactamente a 30 grados de latitud sur de Chile, hace ya 2000 y pico de años atrás. Los 4 hijos de Leví se llamaban Lamán, Lemuel, Nefi y Sam. Interesante eso, porque que un individuo se llame Sam 500 años antes de Cristo es increíble, porque Sam es la abreviatura inglesa del nombre Samuel. Es como que en el tiempo de Sedequías alguien se llame Johnny. Eso es imposible, pero se llamaba Sam. Ellos arribaron a 30 grados de latitud sur de las costas de Chile, y allí Nefi se dedicó a registrar en unas planchas de metal toda la historia de su pueblo. Plancha que terminó de escribir un descendiente de Nefi llamado Moroni en el año 420 después de Cristo. Allí escondió en el monte Cumorá en Nueva York esas planchas de metal hasta que el 22 de septiembre del año 1823 las descubrió, por supuesto, José Smith. Claro está, esas planchas se perdieron. Nosotros tenemos que creer que fue verdad que esas planchas estaban allí, que un ángel bajó del cielo y le dio 2 piedras a José Smith, llamado Urín y Tumín, a través de la cual él pudo leer esas planchas que estaban escritas en un Egipto antiguo. Ahora es bien raro que ese libro sea tan antiguo porque posee unas 1600 citas textuales de la versión King James que fue hecha en el año 1611. Y por si eso fuera poco, un libro del libro del Mormón que fue escrito en el 70 supuestamente después de Cristo termina con un adieu en francés, una lengua que vino a ser vigente en el mundo como 800 años después. Pero hermanos, estos ejemplos de fábulas y genealogías interminables que dañan la iglesia de Cristo, no solo la encontramos en sectas falsas, no solo podemos verla en los testigos de Jehová o en los adventistas del séptimo día o en esa secta famosa de Mary Baker Eddy, la que llegó a decir tantas barbaridades que decía que el hombre realmente podía llegar a no morir nunca. De acuerdo a la secta de la ciencia cristiana, la enfermedad es un mito, es algo mental, es algo que no existe, es un engaño. Por eso decía una vez que una señora se enfermó
Y la vecina, que era de la ciencia cristiana, cuando el hijito le dijo, mami, la vecina está enferma, ella se rió y le dijo, no, mi amor, ella cree que está enferma. Más adelante, al otro día, el hijo fue y le dijo, mami, la vecina se ha puesto peor. Ella le dijo, no, ella cree que se ha puesto peor. Al tercer día le dijo, mami, vete a ver a la vecina que está agonizando. Ella dijo, no, mi hijo, ya te he dicho que de acuerdo a la ciencia cristiana, ella cree que está agonizando. Ya al cuarto día el niño fue y le dijo, mami, la vecina cree que se murió. Pero como les digo, estas fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación, no solamente la encontramos en este tipo de sectas falsas, sino que penosamente muchos creyentes de iglesias fundamentales se dejan envolver por discusiones tontas, sobre todo en lo que tiene que ver con la escatología, que no llegan absolutamente a ningún sitio. Son muchísimos los personajes de la historia que han sido identificados con el anticristo, y la iglesia del Señor ha quedado mal parada por ese tipo de discusiones inútiles que no tienen ningún sentido, especulaciones baratas. Las librerías cristianas están plagadas de libros que, como bien le llama José Grau, podemos denominarles escatología ficción. Discusiones inútiles, tontas, que acarrean disputas más bien que edificación. Esa palabra que usa Pablo allí, que Reina Valera traduce aquí, edificación, más bien podemos traducirla mayordomía o programa. Es la misma palabra que aparece en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. Es la palabra griega oikonomía, de donde viene nuestra palabra en castellano economía. Dice que acarrean disputas más bien que la economía, el programa o el plan de Dios. Dice en 1 Corintios 4:1, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y oikónomos de los misterios de Dios, administradores de los misterios de Dios. En 1 Corintios 9:17 también encontramos la misma palabra. Dice aquí, por lo cual, hablando de la encomienda que Pablo tenía de predicar el Evangelio, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Esta palabra comisión es la misma que aparece en 1 Timoteo capítulo 1. Y más adelante en Colosenses 1:25 hay un texto todavía más claro para darnos a entender a qué se refiere Pablo en 1 Timoteo. Colosenses 1:25. Pablo está hablando de su propio ministerio, del Evangelio, dice, del cual fui hecho ministro según la administración, la misma palabra otra vez, la administración de Dios que me fue dada para con vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Cuál fue la administración que recibió Pablo? ¿Cuál fue la encomienda que él recibió? En primer lugar, que él debía predicar el Evangelio a los perdidos. Y en segundo lugar, que él debía predicar la palabra de Dios para edificar la iglesia. ¿Qué dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 1? Que esas disputas y genealogías, esas genealogías y fábulas interminables acarrean disputas más bien que hacer avanzar ese programa de Dios. Ese programa que Dios ha diseñado para la salvación de los perdidos y para la edificación de la iglesia. Las falsas doctrinas obstaculizan ese programa de Dios. ¿Por qué? Porque dicho programa trabaja por medio de la fe y esa fe a su vez está basada en la revelación divina. Fíjense lo que dice Pablo aquí, que no presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. En vez de hacer avanzar el programa de Dios que avanza por medio de la fe, las falsas doctrinas minan la fe. Y de esa manera confunden a los inconversos y debilitan a los creyentes. Muchas veces cuando predicamos el Evangelio a las personas que no conocen a Cristo, una de las cosas que siempre dicen es: ¿y a quién le vamos a creer? Si en cada esquina hay una iglesia diferente y todas las iglesias dicen que tienen la verdad y todas se contradicen entre sí, entonces a la larga, ¿dónde está la verdad? La verdad está en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Pero las falsas doctrinas confunden a los inconversos. Imagínese un individuo que le toque la puerta a un adventista a las 10 de la mañana, un testigo de Jehová al mediodía, que es normalmente la hora que siempre cogen para eso, un mormón a las 3 de la tarde. Ese individuo tiene que estar completamente confundido, totalmente confundido. Pero también el creyente es minado por las falsas doctrinas. Alguien puede preguntarse,
¿Hasta dónde puede un creyente apostatar de la fe verdadera? ¿Hasta dónde puede un creyente ser engañado? Un creyente verdadero, ¿hasta dónde puede ser engañado por un falso profeta? Yo creo que un creyente verdadero no puede apostatar de los postulados fundamentales de la fe cristiana. Un creyente verdadero nunca va a llegar a creer, por ejemplo, que Jesucristo no es Dios. O nunca va a llegar a creer que la salvación es por las buenas obras. Un creyente verdadero nunca va a ser engañado en los que son los postulados fundamentales de la fe cristiana. Pero un creyente verdadero sí puede ser engañado en ciertas doctrinas que van a obstaculizar su crecimiento en la fe. Vamos a suponer, por ejemplo, un creyente que esté mal informado acerca del pecado remanente que mora en él. Hay personas por ahí que andan predicando un evangelio de victoria, de tanta victoria en Cristo, que se supone que todo creyente debe llegar a un nivel tal en su crecimiento y madurez cristiana que ya el pecado no lo afecta. Ellos dicen, yo antes tenía problemas con mi vida cristiana, pero de repente tuve una experiencia en el Señor y de ahí en adelante todo es gozo, felicidad, victoria en Cristo. Y el pobre hermanito que tiene una lucha diaria contra el pecado en su vida, un individuo que está rodeado de tentaciones, inmediatamente cae en una depresión. ¿Por qué será que este individuo pudo alcanzar tal grado y tal nivel de victoria cuando mi vida cristiana es una lucha constante contra el pecado que mora en mí? Ese individuo está mal informado. Y esa mala información va a obstaculizar su crecimiento. O pensemos por un momento en esas iglesias que enseñan que después que tú te conviertes a Cristo y recibes la salvación, ahora necesitas una segunda obra de gracia que ellos llaman el bautismo en el Espíritu Santo. Una obra milagrosa a través de la cual tú vas a recibir victoria para servir a Cristo y para vencer el pecado. Y normalmente te dicen que esa segunda obra de la gracia, llamada por estos grupos bautismo del Espíritu Santo, una frase que por cierto no aparece en ninguna parte de la Biblia, el bautismo del Espíritu Santo debe ir supuestamente acompañada del hablar en lenguas. Para que nadie se confunda, la Biblia sí habla del bautismo en el Espíritu Santo, pero no del Espíritu Santo, y la diferencia es muy notoria. Cuando decimos que hay un bautismo del Espíritu Santo, estamos diciendo que el Espíritu Santo bautiza al creyente. Eso no aparece en ninguna parte de la Escritura. Lo que sí aparece en la Biblia es que Cristo bautiza al creyente en el Espíritu Santo. Inmediatamente un individuo se convierte al Señor, es sumergido dentro de la esfera donde el Espíritu Santo capacita con poder para servir a Cristo y para vencer el pecado. Y a un hermano que se le enseña lo contrario, se le está condenando a tener una vida cristiana infructífera, se le está obstaculizando su crecimiento en la fe. Eso es lo único que logra la falsa doctrina. ¿Por qué debemos tener una lucha a muerte contra las falsas doctrinas? Porque ellas obstaculizan el programa de Dios. Porque ellas confunden al inconverso y porque ellas debilitan la fe del creyente. En segundo lugar, la segunda razón que nos da Pablo en este texto de por qué debemos cuidarnos de las falsas doctrinas es porque ellas obstaculizan las virtudes cristianas. Porque ellas obstaculizan el desarrollo de las virtudes cristianas. Versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento, ¿cuál mandamiento? El mandamiento que Pablo le había dado a Timoteo de que mandases a algunos a que no enseñen diferente doctrina. ¿Y por qué Pablo mandó a Timoteo? Para que éste a su vez ordenara a algunos que no sigan enseñando falsas doctrinas. El propósito de este mandamiento, Timoteo, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Hermanos, no hay duda de que el amor debemos situarlo en el tope de las virtudes cristianas. Si vamos a hacer una lista de cuáles son las virtudes cristianas, el amor debe ser situado en primer lugar. En Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22 se nos dice que fuimos regenerados para que a través de la purificación de nuestros corazones seamos capacitados para amar. Dice Pedro, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros. Hemos sido regenerados porque si no tenemos esa obra de Dios en nuestros corazones, no tenemos capacidad de amar.
El ser humano es egoísta y egocentrista por naturaleza. Todo lo quiere para sí. Él anhela que todo el mundo gire a su alrededor. Él no quiere vivir para nadie. Él no quiere servir a nadie. Pero viene el Espíritu Santo, regenera al creyente, al inconverso, lo hace creyente y dice Pedro, ¿saben para qué? Para que puedan amar. Para el amor fraternal. ¿Por qué? Porque el amor es la virtud más importante. Dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, que el amor es la virtud a través de la cual los inconversos van a conocer que nosotros somos creyentes. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Esa es la marca del cristiano genuino. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. El amor es la marca del cristianismo genuino. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Dice el apóstol Juan, hay una marca indeleble que distingue a los hijos de Dios de los hijos del diablo. Los hijos del diablo no pueden amar, no tienen esa capacidad. Los hijos de Dios han sido regenerados para el amor fraternal. Versículo 14. Nosotros sabemos, dice Juan, que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, que no se engaña a sí mismo, permanece en muerte. Permanece en muerte. No importa si ese individuo tiene buena doctrina, no importa si él asiste a una iglesia buena, no importa si es bautizado, no importa si sirve en la iglesia, no importa si sabe mucha Biblia. La Biblia dice que el que no ama a su hermano es del diablo y que permanece en muerte. Esa es la marca indeleble de la fe cristiana, el amor. Por esa razón es la primera característica de la llanura del Espíritu. El fruto del Espíritu es un fruto que tiene varios ingredientes, pero el primero de todo es el amor. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, pero el primero siempre será el amor. En 1 Corintios capítulo 13 dice el apóstol Pablo que el amor es la virtud más importante. 1 Corintios capítulo 13. Dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 1, en primer lugar, que el amor es más importante que la buena predicación. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Dice el apóstol Pablo, aquí vamos a suponer que yo tengo la capacidad de dar el mensaje de Dios, no solamente en lenguas humanas, sino que yo pudiera hablar lenguas celestiales, lenguas angelicales. Vamos a suponer que yo puedo predicar el evangelio como un ángel lo predicaría. Si no tengo amor delante de los oídos de los hombres, yo voy a ser como un metal que resuena, un címbalo que retiñe, a alguien que produce un sonido desagradable. En segundo lugar, dice Pablo que el amor es más importante que los dones espirituales. Versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy, porque el amor es más importante que los dones espirituales. Es más, el amor es más importante que cualquier obra altruista. Versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Interesante, hermanos, una persona puede tener un sentimiento altruista en su corazón, ser un individuo siempre dispuesto al servicio y aún así no tener el amor verdadero. Esa persona puede estar sirviendo en la iglesia simplemente para justificarse delante de los hermanos. Esa persona puede estar sirviendo en la iglesia y sumergido en un activismo cristiano simplemente para ocultar su falta de piedad. Dice Pablo aquí que una persona puede llegar a repartir todos sus bienes para dar de comer a los pobres y aún entregar su cuerpo para ser inmolado y aún así no tener amor. Y dice Pablo que si alguien llegara a hacer obras altruistas tan grandes sin amor, no sirven absolutamente de nada. ¿Y qué nos dice ahora en 1 Timoteo capítulo 1?
que es precisamente pensando en ese amor genuino que Él ha dado esa orden a Timoteo. Timoteo, tú debes frenar a los falsos maestros. Tú debes parar a los maestros del error porque ellos obstaculizan el desarrollo de ese amor en la iglesia. Ellos no promueven las virtudes cristianas a pesar de que la promulgan o la proclaman. Los falsos maestros son simuladores profesionales. De hecho, muchos de ellos han tomado el amor como la clave fundamental de su predicación. Ellos solamente hablan de amor. No hablemos de esas doctrinas que nos separan, solamente veamos las cosas que nos unen. Y uno dice, oye, qué tierno, qué amoroso. O como dice Robert Schuller, y no me molesta mencionar su nombre por nombre, porque Pablo menciona nombre aquí en su carta. Para mí yo creo que Robert Schuller es un falsante. Y como dice Robert Schuller en su famosa catedral de cristal que costó $30 millones porque él quería predicar viendo el sol, su sueño de niño. ¿Cómo yo voy a predicarle a un grupo de personas que viene a mi iglesia después de una semana de trabajo arduo? ¿Cómo yo me voy a parar en un púlpito a hablarle de que del pecado del infierno? Yo prefiero decirle que piensen positivo, que levanten su autoestima, porque ahí está el problema del hombre, levantar su autoestima, y yo estoy aquí para eso. Descubre la felicidad, descubre la clave del éxito, son las prédicas de Robert Schuller. Y parece un individuo muy amoroso. Ahora recordé de repente que John MacArthur había estado orando al Señor porque él quería que Dios le diera la oportunidad de hablarle a ese hombre. Y como los dos viven en California, apenas a 2 horas de distancia, en una ocasión los dos venían de una campaña, de un sitio de predicación, y resulta que en el avión casualmente les tocó sentarse el uno al lado del otro. Y John MacArthur se pasó todo el viaje hablándole a él de lo que eran sus errores doctrinales, y luego que llegó a California todavía no estaba contento y le mandó una carta larguísima recalcándole los puntos que le había dicho. Y Robert Schuller le mandó una carta de vuelta que decía, John, se lo voy a decir en español, Dios te ama y yo estoy tratando de hacerlo. Estos falsos maestros hablan del amor como su tema favorito de predicación, pero ¿qué dice nuestro texto? Nuestro texto dice que el amor genuino, el amor bíblico solamente puede ser aquel nacido de un corazón puro. Dice el texto, pues el propósito de este mandamiento es el amor cuya fuente o nacido de un corazón limpio. Estos maestros del error no conocen el poder purificador y santificador de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y solo un corazón purificado y libertado del pecado puede ser liberado de ese egoísmo natural que hay en el hombre y entonces puede ser capacitado para amar genuinamente. Solo un corazón limpio puede estar libre de motivaciones ocultas. ¿Qué nos dice Santiago? En Santiago 1:27 dice que la religión pura y sin mácula es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Y por qué nos habla de visitar a los huérfanos y a las viudas? Porque nos dice el apóstol Santiago aquí que el que ama genuinamente le brinda su servicio a personas que no le pueden devolver el favor. Es un amor nacido de un corazón limpio, un amor que no tiene motivaciones ocultas. ¿Y qué produce ese corazón limpio? Produce una buena conciencia. Dice aquí, es un amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Bueno, la palabra conciencia, tanto en español como en griego, significan exactamente lo mismo. Conciencia o con conocimiento, o un conocimiento que está con nosotros. Dios ha creado al hombre de tal manera que naturalmente el hombre tiene un artículo por ahí moral que le dice lo estás haciendo mal, pero el hombre inconverso ha desvirtuado la voz de la conciencia. ¿Qué hace Cristo cuando tú te conviertes al Señor? Él restaura tu conciencia. Y al restaurar tu conciencia, la ata al testimonio de la palabra de Dios. Y por eso es una conciencia buena, una conciencia que está sana, una conciencia que puede juzgar tus acciones en una manera correcta. ¿Y a dónde te lleva esa conciencia? A amar al hermano, porque eso es lo que dice la Escritura.
¿Y de dónde sale un corazón limpio y una buena conciencia? De una fe no fingida. Por eso dice aquí, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sin hipocresía, de una fe genuina, de una fe sincera. Ahora, hermanos, ¿cuál es la semilla que implanta en nosotros esa fe? La palabra de Dios. ¿No dice Romanos capítulo 10, versículo 17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios? Es la predicación de la palabra de Dios la semilla que implanta en nosotros esa fe genuina que purifica nuestros corazones, que nos provee de una buena conciencia y que por ende nos capacita para amar. Por lo tanto, detrás de la virtud cristiana está la predicación de la buena palabra de Dios. No puede haber virtud cristiana sin palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hacen los maestros del error? Los maestros del error, al predicar algo que atenta contra la revelación divina, obstaculizan el desarrollo de las virtudes cristianas. Hermanos, a mí me llama mucho la atención este texto. Y sobre todo, no solo me llama la atención por lo que dice, sino también por lo que no dice. El apóstol Pablo no dice aquí, Timoteo, tú tienes que parar a los maestros del error, porque ellos están corrompiendo la sana doctrina y nosotros no podemos permitir que los liberales se adueñen de la iglesia. Eso no es lo que el texto dice. Aquí no dice, Timoteo, ten cuidado con los maestros del error, porque los hermanos de la iglesia no van a poder más adelante dar una clara definición teológica de su fe. Eso no es lo que dice el texto. Hermanos, ojalá que esto no les suene extraño a algunos, pero la defensa de la sana doctrina no es un fin en sí misma. La razón por la que nosotros debemos contender por la sana doctrina es porque solo una enseñanza correcta produce una vida cristiana correcta. Solo una sana doctrina produce una sana vida cristiana, produce una vida de piedad. Por eso es que es ilógico y absurdo ver cómo personas defienden la sana doctrina atentando contra la piedad. En la Edad Media la Iglesia Católica mató muchísima gente porque no comulgaban con lo que ellos creían que era la sana doctrina. O sea que por una defensa a la doctrina de ellos, porque ni siquiera era la doctrina bíblica, ellos atentaban contra la piedad. Eso es absurdo, es ilógico, porque la razón por la cual debemos defender la sana doctrina es precisamente porque ella promueve la piedad. Eso no quiere decir de ninguna manera que no debemos tener firmeza cuando vayamos a defender nuestra fe. Lo que quiero decir es que debemos tener claro en nuestras mentes ¿cuál es el propósito o la motivación que nos debe llevar a defender nuestra fe? ¿Cuál es la motivación? Defendemos la sana doctrina porque solo ella puede producir una vida cristiana agradable a Dios. Solo ella promueve la vida piadosa. En otras palabras, hermanos, una fe acompañada de una ortodoxia sin frutos es tan falsa como una fe acompañada de herejías. Lasciatemi scegli un mele tu, un sul cascuria traerà. Mi dissi vieni con me stasera, una sera che pari a magia, una cantina che durava musto, lugori mio, gli incidetti tutto. Gira chiagnina lenta e sorda, e giro frasso che canta ancora, che non è vino rosso come fuoco, ambivio frasso, scordavo loco, manichini, dove speranza, da sta terra tutto danza. Prega Maria che faccio milico, mi persi sotto i panni rossi, in c'era una croce fatta d'olivi, mi dai sopra senza scusa. Prega Maria, un sacciucciù,
muzzu, tutto frasso, scioglieva cori come passo. Tu c'era notte in vento, con una luna appesa, senza pentimento. Una voce mi chiamava tu funno, scendi ancora un per di sto mondo. Da cantina il tempo si ferma, ogni goccia è storia eterna. Cutti a me lato, cutti a me cori, sti cacciato non mori. Scuro fora, ma luci dintra, a voci to, sempre mi senta. Prega Maria che faccio milico, mi persi su dai panni rossi, in c'era la croce fatta d'olivi, mi dai sopra senza scusa. Prega Maria, un saccio giù, se era morio era tabù. Lassati mi scigno meletu, ogni volta, ogni giornata, a ti torno in ta cantina, con vino speranza e una picca rovina.